El monasterio de Santa María de Huerta. Esta está ubicada en Santa María de Huerta, provincia de Soria, en España, y fue construida entre los siglos XII y XVI. Dentro de este monasterio encontramos una bóveda de crucería, o también conocida como bóveda de estrella, en el cual estamos representando con una maqueta hecha plastilina, la cual, aparte de representar la bóveda de crucería con sus respectivos nervios, igual podemos encontrar un arco triunfal y arco formero. La iglesia de San Pedro. Esta no se sabe con exactitud el día de su construcción. Sin embargo, se considera que esta fue construida entre los siglos XV. Esta iglesia se tomó como referencia para representación de su cornisa, el cual encontraríamos en la parte lateral y portada de la misma. Esta bóveda está formada por dos bóvedas de cañón, además de que es uno de los tres elementos distintivos de la arquitectura gótica, pues la bóveda de crucería consta de dos elementos: los arcos que constituyen su esqueleto y los paños que cubren los espacios intermedios entre los arcos. También cabe destacar que la bóveda de crucería gótica evolucionó a partir de la bóveda de arista, ya que fue utilizada en el románico y las primeras fueron en el año 1100 a 1130. ¿Y cuáles son sus elementos? Son los arcos formeros, la clave, plementos y nervios. La columna tristostila es una columna de fustes de columna o de pilastras en los que se remarca el tercio inferior o cualquiera de los dos tercios o de los tres a su vez. Su antecedente es grecorromano, apareciendo de nuevo en el Renacimiento. En el Barroco también adquiere una marcada vitalidad escultórica, floreciendo a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Un ejemplo de este es el Ángel de la Independencia, monumento en la Ciudad de México. Buena tarde, Cecilia Tapia Flores de Sexto B presentará y explicará un modelado arquitectónico, denominado en arquitectura como gablete. Antes de mostrarlo, voy a mencionar qué espacio hay que simplificarlo y su definición. La Catedral de León. Se encuentra en León, España. El tipo de lugar que representa este monumento es una catedral. El estilo que presenta es gótico y fue declarado como un bien de interés cultural en 1931, el 3 de junio. Otro nombre con el que encontrar a esta catedral es la Pulcra Leonina. Es cronológicamente la tercera gran CEO del gótico clásico en la corona de Castilla, principalmente, y se inclina en la segunda mitad del siglo XIII. Es un ejemplo perfecto del gótico francés, puesto que representa la pureza ascensional en las líneas y además de que tiene una composición en sus 737 vidrierías. La fachada donde tomé el gablete es la fachada sur de la catedral. Vamos a mencionar lo más importante de esta fachada. La portada sur también cuenta con 3 pórticos. Estos fueron realizados entre 1265 y 1275. La portada izquierda es la denominada de la muerte, principalmente por la configuración que acompaña el tamizado heráldico de la Castilla y León, además de que no posee decoración en el tímpano, solo en las arquivoltas y las jambas. La segunda es la central, llamada del Sarmental. Esta es muy similar a la puerta del Sarmental de la Catedral de Burgos, puesto que representa a Cristo sedente como Pantocrator, mostrando el libro de la ley y rodeado de tetramorfos. Cuando hablamos de tetramorfos nos referimos a los elementos que tiene. En este caso es el toro, Lucas, el águila, San Juan, el león, San Marcos, y el hombre, San Mateo.
y a los lados aparecen evangelistas sentados escribiendo en sus pupitres. Y finalmente la portada derecha, llamada de San Froilán, muestra en su tímpano escenas de la vida del santo y su muerte, y el traslado de sus reliquias en la catedral leonesa. Además de las arquivoltas que tienen, están decoradas con ángeles, y esta portada tuvo una gran importancia en la Edad Media, pues por ella entraba el obispo para estar situado enfrente al palacio episcopal. Finalmente, ¿qué es un gablete? Un gablete, o también conocido como piñón, es una coronación o remate a modo de frontón triangular y peraltado, formando dos líneas rectas y vértice agudo que se coloca en los edificios del primer periodo gótico. De la misma manera, los elementos que puede llegar a tener, o puede ser de forma muy sencilla, puede ser severo o puede ser delineado. Ya dependiendo del estilo, son los elementos que se va a colocar. Pueden tener cornisas, pueden tener elementos como estatuas o tréboles. De la misma forma, se puede diseñar o puede tener un diseño en frondas o corchetes. Y a continuación presento el modelado del gablete de la Catedral de León, el cual se encuentra ubicado en la parte superior de la fachada sur de la catedral. Principalmente para el modelado se utilizó plastilina en una placa de papel batería. Se fue diseñando y se fueron colocando los elementos ornamentales, las estatuas, o como mencionaba anteriormente, el crochet, que se encuentra en el centro de este gablete. Buen día, soy Esmeralda Lira y voy a presentar las jambas con dintel. Este elemento arquitectónico normalmente se encuentra en el marco de las puertas, ventanas o incluso de otras aberturas. Normalmente las jambas es el elemento vertical que se encuentra en los anteriores mencionados. De igual manera, el dintel es lo que se encuentra en la parte superior de forma horizontal. Normalmente esta arquitectura es de la arquitectura barroca e incluso se llama arquitectura adintelada. El modelado fue hecho a base de plastilina y con un poquito de pegamento para que este se mantenga firme al momento de estar aquí expuesto. El siguiente elemento arquitectónico que voy a mencionar es la bóveda de aristas sextipartitas, la cual, como dice su nombre, es un elemento arquitectónico abovedado que se utiliza para cubrir espacios cuadrangulares. Como dice su nombre, también se divide en 6 partes, por lo que se puede ver en la imagen. Este tipo de bóvedas aparece en los comienzos del gótico, en las naves centrales de los grandes templos. Normalmente se utilizaba para sustituir las bóvedas de cañón románicas. Este modelado fue utilizado o fue hecho a base de cartón y plastilina. Ventana geminada. Este tipo de ventanas geminadas son un elemento arquitectónico, el cual una de sus principales características es que son divididas por una columnita o bien un parteluz, sosteniendo lo que son dos arcos gemelos. Este modelado fue retomado del ejemplo de la torre románica de San Salvador de Breda, el cual fue un importante centro de peregrinaje en la época medieval, a lo que hoy se conoce como la iglesia parroquial de San Salvador de Breda. Contrafuerte. Este contrafuerte, también conocido como estribo, es un tipo de obra maciza de albañilería, el cual tiene una forma de pilastra y va adosada al muro. Para poder sostener el peso del mismo, al igual que el de las bóvedas en aquellos puntos donde pueda tener un mayor empuje.
Este tipo de contrafuertes se comenzaron a utilizar principalmente en las iglesias románicas en el siglo XIII, para poder sostener lo que era el peso de las bóvedas de piedra que las cubrían. Este modelado se retomó del ejemplo del monasterio cisterciense de Santa María Real de las Huelgas, conocido popularmente como Monasterio de las Huelgas, situado en la ciudad de Burgos. Arco conopial. Es un tipo de arco apuntado gracias a una escotadura en la clave con un vértice puntiagudo hacia arriba. Aparece al final del gótico en los siglos XIV y XV y se utilizó posteriormente en especial en el arte neogótico. Su origen es controvertido y se halla probablemente en los arcos de la arquitectura islámica, con al menos 3 propuestas. La más lógica es la reconversión en un vértice del lóbulo de la clave de los arcos lobulados. También podría ser una variación de los arcos apuntados mediante el alargamiento del vértice en la clave, y la más improbable es una variante de los elementos decorativos con que se coronaban usualmente las claves de los arcos. Ternilla en cúpula. En arquitectura es un elemento en forma de tubo dispuesto como remate sobre una cúpula que mediante huecos permite la iluminación y la ventilación del espacio interior del edificio. La linternilla también se ha usado como elemento puramente ornamental, despojado de cualquier utilidad práctica, y parece en las distintas arquitecturas historicistas usada como remate en azoteas, torres y pináculos.